Quiero expresar mis reconocimientos a Diego Gómez Pickering y a Librería Rosario Castellanos dentro de mi condición de escritor sirio. Agradezco a Diego primeramente por ser amigo de Silvia y en segundo lugar porque en su libro Rabia Damtimash ha plasmado varias facetas de la vida cotidiana en la Siria anterior al mes de abril de 2011, fecha del brote de la intifada en contra del régimen autoritario. Los sirios somos un pueblo amante de la vida en todas sus manifestaciones culturales y religiosas, en la literatura, la música y las ideas, lo que muchos comparten, pero hemos caído bajo un poder dictatorial que prohíbe la diversidad. Les leo ahora algunas poesías del libro. Mucho de lo que hay en ellas ha sido borrado por los bombardeos diarios de las fuerzas de Al-Assad sobre muchas regiones del país, destruyendo muchos sitios arqueológicos e históricos y que han desfigurado los lazos culturales conformados durante milenios. No solo han muerto más de 100.000 habitantes, sino que en medio de los escombros de ciudades y poblados se ha perdido la mayor parte de los derechos humanos y presenciamos un deterioro cultural. La importancia del libro de Diego radica en que es un registro documental de aquello que vio con sus propios ojos de nuestra vida, en su sencillez y belleza, dado que mucho de eso se ha convertido en cenizas y por desgracia no quedará más que en recuerdo. Espero que Diego regrese alguna vez a Siria y encuentre otro país reconstruido, que por un lado se haya sobrepuesto a la dictadura y por el otro al pensamiento radical, como deseo que un día se detengan las noticias de muerte en Siria y se recupere nuevamente el amor a la vida. Muhammad al-Adin Abdul Mullah. ليس لدى الجنرال إلا من ينفخ فيه من روح إبليس يرتدي نهاره العسكرية منتعلا جماجم مفرغة ممسكا بيده شريان وطن منشور على حبل يصل بين شاهدتين متجها إلى مفر عمله. يبدأ وظيفته بالاطلاع على جدول القتلى لهذا اليوم، ثم فجأة يحدد في صورة أبيه على الحائط ويقول له: لم يكونوا كثيرين. يتذمر وينفخ في الهواء نفسا ذرويا خابطا بيده على الطاولة ويصرخ: هل من مزيد؟ El general. No tiene el general más que quien sople en él algo de alma del diablo. Viste su día militar calzando cráneo horrible, dominando con una mano la vena de una patria colgada en una cuerda que vincula entre dos sepulcros y, orientándose a la localidad de su trabajo, empieza su tarea averiguando la lista de muertos de Lina. De repente mira fijamente la foto de su padre en la pared y dice: no eran numerosos. Se queja y larga en el aire un soplo atómico, golpeando la mesa con la mano gritando: ¿no hay más? القادمة أحضري معك كيسا مثقوبا حتى نملأه بذكرياتنا أو نتخذه راية تهرهر منها أيام القتلى وحجارة صغيرة معجونة بدم. La próxima vez, trae contigo una bolsa agujereada para llenarla con nuestros recuerdos o para utilizarla como una bandera desde donde caigan los días de las personas muertas y las piedras pequeñas amasadas con la sangre de la libertad. تأسر الطائرات نهارها إلى مقاعد في الرياح العالية. تعال نجلس على مقعد بزاوية الشرق، ننتظر طائرة تذهب بنا إلى ليلنا، حيث ننقذ رائحة الوردة من منامها ونطمئن على آخر أخبار الموتى بعد الرحيل. Aquí, la Ciudad de México no tiene límites. Los aviones transforman sus días en asientos esparcidos en los altos espacios. Ven a sentarnos en un asiento al rincón del oriente, esperando un avión que nos lleve hacia nuestra noche, allá donde despertaremos el perfume de la rosa dormida y donde nos aseguremos acerca de las últimas noticias sobre los muertos después de la partida. في بيت مات فيه أولاد لباس
خلعت روحي لأطيب، فصلت قميصا من حرير الشمس، انتعلت أصابع طائر، تجولت في أزمنة المكان، عثرت يداي ببقايا كلمات ما زال الشاعر يحاولها، قلت صمتي للشجر والحجر فهم علي، لوح لي الشاعر من شرفة متخفية خلف شجرة، قلت له أنا من مدينة معبد الشمس، ابتسم ورماني بحجر الشمس، قال أعرفك، تعال نكمل دائرة الزمن، أمسكت يده انحنينا على جسد الكون، أصبحنا موجا متتابعا يسلسل إيقاع الوجود على حركته، وشربنا معا ثمالة الكريستال، همست له مدينة الشمس تذبح يا أبي، قال بفرح وافق لا بد من الشمس. En la casa de Octavio Paz. En la casa donde murió Octavio Paz, mi alma se despegó de su ropa de barro. He cosido una camisa de seda solar. He calzado los dedos de un ave. He merodeado por los tiempos del lugar. Han encontrado en mis manos restos de palabras que el poeta está todavía intentando. He dicho mi silencio a los árboles y la piedra me ha comprendido. El poeta me ha hecho señas desde un balcón escondido detrás de un árbol. Le he dicho: yo soy de la ciudad del templo del sol. Me ha sonreído y me ha tirado una piedra de sol. Ha dicho: te conozco. Ven a completar el ciclo del tiempo. Le he tomado la mano. Nos hemos inclinado sobre el cuerpo del universo. Nos hemos vuelto olas consecutivas que despliegan el ritmo de la existencia según su movimiento y hemos bebido juntos la embriaguez del cristal. Le he murmurado: a la ciudad del sol la están degollando, oh Padre, dijo con alegría segura. Ineludiblemente el sol es necesario, oh Hijo. إلى الشاعر الإخوان، هل رأيت الكلمات تترك أماكنها في الكتاب والأشجار تهرب بعيدا عن أرصفتها، المقاعد الحجرية تغادر الحقيقة من أقرب باب، السماء تكسر مفاتيح الغيوم وتغلق آفاقها، الأسرار تخرج من آبارها، الأسماك تقفز إلى أول سفينة راحلة، وحدها أرواح الأجداد تحمل قبورها معها وتنتظر أرواح أحفادها. أقدم الكلمات كما لو أنها أسماك حمراء أو زرقاء وبنفسجية في وعاء الماء وفي الروح. الأوراق تبللت وشفاهي جرحت من حسب المعنى، وفي النهاية يذهب كل إلى حال لغته، هي إلى شاطئ مؤقت وأنا إلى نار مشرقة في متحف الرماد. Las cosas se van. Al poeta Juan Gelman. ¿Has visto las palabras abandonar sus lugares en el hilo y los árboles huir lejos de sus aceras? ¿Has visto los asientos de piedra salir del parque por la puerta más cercana y el cielo romper las llaves de las nubes cerrando así sus horizontes? ¿Has visto los secretos dejar sus pozos y los peces saltar al primer barco en viaje? Solas, las almas de los abuelos llevan con ellas sus tumbas en espera de las almas de sus nietos. Mordisqueo las palabras como si fueran peces rojos, azules y violetas en un bol de agua inclinado en un rincón del cuarto. Las hojas se han mojado y mis labios se han herido con las espinas del sentido y al final cada uno recurre a su propia lengua. Ella se va a una playa momentánea y yo a un fuego que incendiaré en el Museo de los Idiomas. Dan ganas de ya no hablar mucho después de lo que hemos escuchado de estas atmósferas, de estas noticias, de estas historias que nos trajo al aire Moula, nos ha conmovido y bueno, pues vamos a tratar de cualquier manera de hacer esta presentación y empiezo celebrando qué tino tiene Diego Gómez Piquer, qué tino tuvo al organizar esta presentación de su libro, La Primavera de Damasco, justo el día en que entra
en una nueva y profunda crisis, la situación en los países árabes, particularmente en Egipto, uno de los países en que brotó la llamada primavera árabe, que en 2011 pues llevó a la hasta ahora más trágica, como nos hemos estado escuchando, más equívoca primavera de Damasco. Felicidades dobles a Diego por la publicación del libro y por la oportunidad con que se hace esta presentación. Hay un riesgo grande en esta empresa de escribir crónicas de coyuntura destinadas a un libro con los tiempos del periodismo, con los tiempos tiránicos del periodismo, sobre todo cuando se está trabajando en estos pueblos milenarios que se resisten a los tiempos del periodismo. Y porque, como lo estamos viendo en estas horas, allí pues nunca puede haber una historia acabada así, acabada como lo exige la factura periodística del día a día, ¿no? Siempre sigue fluyendo esta historia milenaria. Pero hay que decir que Diego supo sortear este riesgo con este libro, que apostó, entre otras cosas, aparte de su gran densidad cultural, literaria, por historias de vida cotidiana, ciertamente montadas en la coyuntura, pero que mantienen su vigencia pasada la coyuntura. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues echó mano de manera bastante bien dosificada, ¿sí?, de la crónica periodística, pero en la frontera con la literatura, como un instrumento también de comunicación. Por otra parte, recurrió, hay que decirlo, con maestría y a la vez, también hay que decirlo, con fascinación a los recursos de los libros de viaje, de la literatura de viajes, y al mismo tiempo pues pudo disponer de su bagaje académico, su entrenamiento empírico como diplomático muy bien formado, respetuoso de las diferencias, de las idiosincrasias de los pueblos y de las comunidades. Pero sobre todo, sobre todos estos méritos, Diego sí les agregó además una carga humanista, una calidez, hay que decirlo, un amor muy grande por su campo de observación y de análisis, que es la ciudad de Damasco y sus pobladores, no solo sus pobladores originarios o nativos. Con todos estos elementos, este libro, La primavera de Damasco, puede leerse ciertamente en cualquier estación, pero me parece obligado, es decir, me parece que es obligado leerse en esta nueva estación agitada, violenta, que ahora se reabre en este nuevo verano, este verano caliente de los pueblos árabes. No les voy a contar el libro, pero sí podemos detenernos en algunos de sus rasgos específicos y específicamente desde la perspectiva del periodismo, que es el campo del que yo podría emitir algún juicio un poco más informado. Primero, por cierto, es un libro muy bien informado y su autor es un autor muy buen informador. Si lo pasamos por el filtro del periodismo clásico, este libro, pues si nos vamos al manual, digamos, pues Diego nos da generosamente, yo diría que de una manera muy aplicada, todas las llamadas Ws, aquellos que han estudiado periodismo lo saben, el what, el who, el where, el when, es decir, el qué, el quién es, el dónde, el cuándo, pero nos da mucho más. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Nos dice ciertamente pues todos los qués necesarios, suficientes para conocer la historia. ¿Qué es Damasco? ¿Qué es Siria? ¿Qué entorno y qué historia han formado a estas comunidades? Nos hace una serie de revelaciones con todos los requisitos del valor noticioso, también de las buenas guías de periodismo, pero especialmente me detengo en el valor noticioso de la sorpresa. A cada paso nos sorprende Diego con un dato de historia antigua o de historia reciente, o con un trozo conmovedor, inesperado de vida cotidiana, de familias, de niños, de refugiados, etc. Luego nos dice todos los quiénes, ¿no? Obviamente los tiranos, Al-Assad, los miembros de la familia a cargo de esta
dictadura criminal, los temibles mojarabats, las víctimas, los explotados. Es un elenco realmente riquísimo, a veces poderoso, a veces piadoso, a veces entrañable y con frecuencia muy agradeciblemente colorido. Hay mucho color en estas crónicas en el mejor sentido de la palabra. Hay, de hecho, un trabajo excelente de construcción de personajes, de lo mejor, estos retratos humanos, de personas, de familias, con sus historias trágicas a cuestas, sus dramas, sus grandes épicas de sobrevivencia diaria, ¿no? El esclavo Sujit, por ejemplo, entre muchas otras historias, es una revelación que a todos nos conmueve e interpela en lo más profundo. Además nos da, vamos a seguir con todos los Ws, todos los wheres, todos los dondes, escudriña cada rincón de Damasco y de la región con una precisión que aquí sí no sé qué tanta periodística, o al menos no del periodismo frecuente o corriente, sino a ratos parece también un reporte de agente diplomático de los de antes, yo diría de los de las buenas novelas de tramas internacionales, de espionaje. Así me imagino a Diego recogiendo la información, una información muy completa en todos los sentidos. Hay a la vez el retrato de una ciudad atrapada en los 70s, bueno, que los viajeros, los lectores de libros de viajes, pues sabemos hacer estas comparaciones. Me recordó a La Habana, que se quedó en los 50s, en historias paralelas también, hablando de revelaciones realmente impensables. Nunca hubiera imaginado que en algún lugar del mundo, y en Siria especialmente, hubiera un templo a Caín y Abel. Me parece realmente revelador, ¿no? Por cierto, como autor de, digamos, un reporte que tiene el corte de un agente diplomático, de novela, de drama de espionaje, yo diría que Diego tiene, a mi juicio, más mérito que el ahora famoso Edward Snowden, ¿no? Porque a Diego, no es que a Diego le haya pasado por enfrente una información a la que solo le puso forward para su contacto en The Guardian, sino que busca y encuentra la información con sus capacidades de observación, con mucha agudeza, con sus capacidades también para hacer entrevistas de profundidad, con un alto sentido humano, con pasión, yo diría con vida, con años de vida empeñados en este esfuerzo. Y puede terminar con las Ws, ¿no? Aparte de los dondes, Diego nos da también pues, todos los cuándos con la mayor exactitud, con fechas, con circunstancias, además se lo completa con ese glosario que es una guía también para introducirnos a este mundo. Y claro, también nos investigan los porqués, ¿no? Los orígenes y las causas, los whys, ¿no? Nos da también todos de cada uno de los numerosos dramas que se concentran en estas historias. Pero hay algo más importante y característico y que, bueno, resulta ya necesario, indispensable en el periodismo moderno, en medio de la saturación noticiosa en que vivimos. No se queda en el what y los demás Ws, sino que nos anticipa el so what, ¿no? Es decir, el qué, el y qué con eso, ¿no? El indispensable para el periodismo de hoy. Nos anticipa la trascendencia de lo informado, los escenarios a la vista, incluso los soñados. Bueno, y esto ya es una aportación del literato, ¿no? Los escenarios soñados, como el sueño mismo de una primavera de Damasco. Pero acaso la mayor revelación del libro, la más disfrutable, podría estar en el registro de la vivacidad de la vida cotidiana, diría yo, la conservación viviente de las culturas que cohabitan con una gran naturalidad en Damasco, por debajo de esa capa de terror de la dictadura criminal, de las guerras, de las represiones. Disfruté mucho el registro de la comida, las enumeraciones de frutos,
verduras, especias, la vida en la cocina como centro neurálgico de la familia, las horas de los hombres, esto que envidia de los hombres en la peluquería, en el acicalamiento, en el masaje, ¿no? La sexualidad, la cultura sexual, sensual de Damascena, los aromas de la ciudad, la vida y la creación literaria. Su poeta Adonis me tocó y bueno, que ahora nos completa esta visión con la presentación del poeta Alaiden Moula, que realmente parece una prolongación de la lectura del libro. En fin, un gran registro periodístico, literario, un libro de viajes, un informe político y social, una obra que mucho le agradecemos a Diego, periodista, escritor, analista brillante, diplomático moderno, ser humano muy sensible. Todo el ser de Diego está en este libro de muy grata, de muy reveladora lectura. Muchas gracias, Diego. El agradecimiento a Diego por invitarme a leer tu libro, por habérmelo regalado, un regalo muy significativo para mí. Desde ahora lo atesoro y lo he gozado página a página, palmo a palmo, personaje por personaje. Pero antes quiero agradecerte por habernos dado a todos la oportunidad de escuchar a Mohamed Aladin. Yo tuve la suerte de conocer su poesía, las primeras versiones de su poesía, porque me pidieron que lo presentara la primera vez que fue presentado al público mexicano en la Casa Refugio Citlaltépetl, donde él fue recibido como todos los escritores exiliados que son perseguidos en su país. Mohamed Aladin, Aladino, sí, castellanizado, es uno de los grandes poetas sirios que ha sufrido persecución en su país, no solamente él, sino toda su familia, uno de sus hermanos desaparecido, en manos de este servicio secreto implacable hasta lo absurdo que se llama Mujavarat, y al cual Diego es lo suficientemente agudo para no dejarlos fuera de su crónica. Les dedica todo un capítulo y cuenta la historia de esta psicoanalista, que es la primera psicoanalista siria que va a un congreso, simplemente a un congreso, y el marido la deja en el aeropuerto y después, una hora después, le habla al marido diciéndole que está detenida, que no sabe por qué, y desde ese momento la mujer desaparece. Y mucho tiempo después el marido sabe que está en una prisión, acusada de participar en los complots contra el régimen, porque en las sesiones de psicoanálisis ha estado escuchando a las personas que han asistido a sus sesiones de psicoanálisis simplemente porque hay guerra en su país, ¿no? Y que eso, simplemente escuchar a los que padecen la situación más dolorosa que hay en su país, y esto no es ahora que ha ido creciendo y se ha ido agravando hace muchos años, amerita prisión y es considerada enemiga del régimen. De la misma manera, la familia de Aladin, su hermano, notablemente ha sido perseguido, desaparecido, y Aladin lleva 2 años en nuestro país. Es un gran poeta. Me alegra además ver cómo ha estado escribiendo esa visita a la casa de Octavio Paz. Perdón, me ha conmovido especialmente, perdón. Gracias, Mohamed Aladin, por estar con nosotros y por compartir poesía con nosotros. Bueno, perdón. El día que leímos los primeros poemas de Mohamed en México, eran poemas en los que él salía al parque. Uno de ellos es una versión anterior a uno que en los que él está leyendo en el parque y pasan los aviones, y él piensa si uno de esos aviones algún día lo llevará a su país. Una versión de ellos es uno de los que leíste. Es muy conmovedor. Bueno, y realmente estoy muy impresionado, muy conmovido. Y entre todas las cosas que me gustan del libro, el libro me informa, me lleva de nuevo a los lugares y a los rincones que conozco superficialmente de Damasco. Yo no viví ahí, yo fui un viajero simplemente. Pero
El libro tiene, además de los valores periodísticos que también señaló Pepe, una apertura de poeta. El libro instala desde el principio un sentimiento que es una especie de alegría de sentirse privilegiado de estar en Damasco. Antes que nada es eso, el privilegio de estar en Damasco. Y poco a poco, conforme va avanzando el libro, se va traduciendo en el privilegio de estar vivos. Cuando se habla de un país en guerra, esto tiene un valor doble y triple. Si ya de por sí yo pienso que es uno de los grandes valores, poder estar en cualquier parte del mundo, no sentirte incomodado porque no eres de ahí y al mismo tiempo porque te sientas de ahí. Es decir, el gran viajero, pienso yo, es el que siente esto, el que siente el privilegio de estar en cualquier lugar del mundo, es decir, con los sentidos abiertos, y el privilegio de estar vivos. Este sentimiento se va traduciendo poco a poco en imágenes de esta crónica, y la primera, muy significativa, es que el narrador, el periodista que escribe este libro, describe a Damasco como una luna absolutamente poderosa, es decir, le atribuye propiedades magnéticas y al mismo tiempo iluminadoras, es decir, todo lo que nosotros conocemos que la cultura adjudica a la luna, Diego se lo adjudica a Damasco. Y lo interesante es que con enorme sutileza, a lo largo de todo el libro, va aplicando la metáfora de la luna, simplemente mencionándola aquí y allá, con algunos personajes cuando vemos su plenitud, con otros cuando vemos sus claroscuros. Es una luna que nos permite ver sutilezas, es decir, que cada uno de los capítulos de este libro es como diferentes fases de la luna. El último justamente nos habla de una luna llena, atormentada, de la cual no puede escaparse el último personaje, la mujer, la ciega de amor. Lo interesante de esta metáfora de las variedades de la luna es que además cuando el narrador va articulando su descripción de la ciudad, comienza con la materialidad casi de piedra de la luna. Nos habla de las piedras de Damasco, es decir, de las murallas que la rodean. Nos habla del corazón de Damasco, que es la fabulosa mezquita que cualquiera que la visite no puede sentirse sino absolutamente conmovido, porque además la mezquita es una versión islamizada de una catedral bizantina que tiene unos mosaicos absolutamente fantásticos. Es una de las grandes obras artísticas de la humanidad, que fueron el objeto de un rescate de la UNESCO y de una reproducción que se puede ver desde hace unos meses en el Louvre. Lo tenían guardado en los sótanos y desde hace unos meses los franceses rescataron 9 paneles, los reproducen, pero con una fidelidad impresionante, y van mostrando de 3 en 3, pero dan una idea, y hay toda una unidad en esta nueva sección islámica del Louvre, de lo que significó la mezquita cuando era catedral bizantina. La mezquita es fabulosa, o sea, uno llega y quiere nunca apartarse. Y después todos los alrededores de la mezquita, ¿no? Justamente al lado, en uno de los capítulos posteriores, hablará de esos cafés donde están los cuentacuentos, que para mí es una de las dimensiones esenciales de este libro, porque justamente Diego se ha convertido para nosotros en uno de los cuentacuentos de Damasco. Si la historia de cuentacuentos de la literatura árabe nos encadena con esa recopilación de historias de muchas culturas que son las 1001 noches, cualquiera que hable de Damasco tiene que de alguna manera nutrirse de esto, y Diego se nutre de la manera más material posible, que es la de recorrer los sitios, decirnos cómo son, y después la manera más profundamente espiritual, que es la de dejarse alimentar por lo que significa contar historias y volverse de una manera intravenosa contador de historias. Fijaros, terminas con el poder despótico, con la descripción pequeña del poder despótico, y
con, como decía el poeta Gonzalo Rojas, que le gustan las moscas más que nada en el mundo, porque van de la podredumbre a la esperanza. Y así vas tú. Al final del libro vas de hablar de los déspotas, de los dictadores, hacia la esperanza. La esperanza en el término inshallah, ojalá, que Alá lo quiera. Todo el libro me hace pensar en esta imagen absolutamente genial y profunda de Víctor Hugo, cuando un amigo que es astrónomo lo invita a ver la luna en lo que era el telescopio más poderoso de la época. Llega, se acerca y no ve nada, absolutamente nada. Y de pronto se le aparece la geografía y los montículos de la luna. Y para él ese salto entre no ver nada, en saber que no puedes tocar la luna y que no puedes ver una montaña de la luna como si estuvieras a 2 metros, pero que de pronto lo estás viendo, para Víctor Hugo es la esencia del conocimiento humano, de la posibilidad del conocimiento humano, el salto hasta ver la luna y la esencia de la poesía, del negro a la geografía de un lugar que se llama el promontorio del sueño. Yo te agradezco por haberme llevado a Damasco, a este emotivo y lúcido promontorio del sueño que es Damasco para cualquiera que lo haya conocido. Fundamentalmente en mi estancia en Siria yo estuve en Yable, que es una localidad en el Mediterráneo. Lo que ha hecho la Primavera de Damasco fue devolverme a la Siria que yo caminé durante algunos días. El libro para mí hace las veces de la Damasco que no pude recorrer por más tiempo, me la devuelve con ventanas, con callejuelas, con sonidos, con olores, con sabores. Pareciera que me da una mirada cinematográfica de algo que para mí aquí era pues un saudade, ¿no? Un déjà vu, pero quién sabe cuándo volvería. Ha vuelto de manera impresa. Cada capítulo del libro de Diego, La Primavera de Damasco, como que honra esta Siria con tantos secretos, misterios, recovecos, todo está ahí. Y uno se adentra a estas viñetas, a estos capítulos, a estos pasajes históricos, parece que tiene uno una panorámica, pero te vas adentrando en más y más detalles y secretos que te son revelados, y entonces cuando vuelves a la panorámica del inicio del capítulo o el pasaje o la viñeta, ya es otra la perspectiva. Me imagino que a todos les ocurre. Porque te da la parte humana y lo que está más allá de lo que recogemos en las noticias todos los días, sobre todo noticias tan desabridas, tan mezquinas, digamos. Y bueno, aquí vemos vida, humanidad, pasiones. Recuerdo especialmente cuando comentaban de los sabores y los helados, que me dijeron que no podía perdérmelos ahí en el mercado de Alhamdía. Y bueno, desde la sola preparación, ¿no? Que tienen como estos grandes bastones y van moliendo los ingredientes y dejan así como que lo mejor para el final, que es revolcarlos en esta cama de pistache trozado. Es realmente una delicia, así como las aguas de granada y de jamaica que te hacen el sofocante, el calor un poco más llevadero. Me trajo de regreso lo que yo viví tipo en instantáneas Polaroid, como en la mezquita de los Omaya, justamente lo que él cuenta de cómo propios y ajenos se resguardan del calor en estos pisos de mármol en la mezquita. Y bueno, para mí era una estampa como muy peculiar, porque yo pensé que iba a encontrarme con los orantes así en plena devoción, y lo que veía era niños jugando con pistolitas y todo el mundo acostado en el piso, pero bueno, refugiándose de este calor asfixiante. Me trajo también Diego estas cantantes Kulthum y Fairuz, que cuando yo estuve en Siria había una discusión en una mesa creyendo que realmente Fairuz había nacido en Siria. Parecía que era la última revelación de la historia de esta cantante, que siempre había sido siria y no libanesa. Pero bueno, lo que me trajo Diego con este libro fue reencontrarme con la música que escuchaban mis abuelos y que no siempre era bien comprendida por parte de la gente que nos rodeaba, ¿no? Cuando mi abuelo escuchaba a Fairuz y repetía la misma canción 50 veces, un cartón mucho más, la servidumbre o los amigos vecinos tocaban la puerta y decían: ¿qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Por qué están escuchando esta voz tan lamentosa? Pero bueno, quienes conocen a Fairuz o la voz de Fairuz saben a qué me refiero, que así como te cobija, también te destroza, y esta descripción que hace tan puntualmente Diego de que estas dos mujeres miran de frente, se hablan de tú a tú por el amor, ¿no? Pasando un poco de la forma al fondo, a los recursos estilísticos de que se vale Diego, yo quiero reconocer
y compartir cómo todo esto que él nos ofrenda, un poco de historia, de crónica, de datos, de rescatar pues lo humano, ¿no? Las pasiones, los sabores, los olores y demás, lleva un hilvanaje que es musical, en las reiteraciones de las frases, en los párrafos y todas las frases que comienzan con la luna, o las voces que, o Damasco, etc. Hay una musicalidad que nos hace pues el camino mucho más digno de ser andado. Está la pausa, está la métrica, o sea, es un portento por fuera y por dentro, tanto por la forma como por el fondo. He recomendado un comentario periodístico, después del Pepe, pues no se vale, ¿verdad? Pero bueno, agradezco definitivamente la oportunidad de estar aquí. Lo único que no estoy de acuerdo de lo que se ha hablado es que se le catalogue como un libro de viaje. Temo que los pongan en un estante donde no llegue mucho público, entonces yo preferiría que por favor no le digan así. Es un gran libro, además de un libro de viaje. Y hay grandes autores, como Chatwin, y hay grandes autores de libros de viaje, pero digamos, para nuestra cultura libresca mejor que no lo pongan ahí. Por favor. De la lectura del libro de Diego, recupero lo que yo creo que hace mucha falta. Debe ser en parte porque se elevaron los costos de la producción de periódicos y revistas, pero el hecho es que cada día encontramos en nuestra prensa menos crónicas. Toda una tragedia, por supuesto, para los que nos gusta leer la prensa. Y también, por tanto, encontramos en nuestro periodismo menos cronistas. Una cosa lleva a la otra, y si en los medios no le damos espacio a las crónicas, los cronistas se irán a otra parte. Por ejemplo, podrían irse a publicaciones en línea, que casi nunca pagan, entonces no es buena idea, o a libros, que tampoco pagan tan bien, pero que por lo menos permanecen mucho más. Libros tan deliciosos, sólidos y agradecibles como La primavera de Damasco de Diego Gómez Piquerín. De la lectura de este volumen, y porque, insisto, me ha sido pedido un comentario sobre el valor o perfil periodístico, enumero lecciones para jóvenes y no tan jóvenes aspirantes a cronistas que pudieran tomar a La primavera de Damasco de guía para realizar crónicas redondas, ágiles, entrañables, vivas, útiles y trascendentes. Esto es lo que yo propongo como reglas a partir de la lectura, que además creo han sido excelentemente presentados tanto por Pepe como Alberto, Rosemary y por supuesto la exposición que tuvimos de poesía. Primera regla a partir de este libro. En el lenguaje no hay lugares comunes, solo cronistas que no saben para qué sirven las frases famosas. Las frases famosas pueden ser, como hace nuestro autor en ocasiones, un excelente punto de partida que luego probará que detrás de esa puerta, de esa fórmula verbal, hay nuevo y rico contenido que valida el haber recurrido a ese famoso y tradicional dicho. Segunda regla de cronistas a partir de este libro. No existen los sinónimos, sino cronistas que no saben acomodar los significados complementarios de palabras que se suponen denotan lo mismo. Un poco la musicalidad que hablaba la propia Rosemary, un poco también lo que decía Alberto, es decir, nos va adentrando a partir de distintas palabras de la riqueza de un mismo suceso. Diego nos da una magnífica lección en varias de las crónicas que integran este libro, de cómo muchas palabras pueden complementarse para narrar una sola escena. 3. No existe historia aburrida ni tampoco anécdota demasiado contada, precisamente como el camino de San Pablo, sino escritores que no saben sacar de anécdotas conocidas un nuevo colorido y todo un potencial narrativo. Volver a leer ese pequeño pasaje del camino de San Pablo vuelve a ser revelador si hay un buen autor detrás de ello. Cuarta regla, narrar en primera persona es un recurso más que bienvenido cuando el cronista sabe guiar de manera sutil ante un paisaje o unos personajes a los lectores. Cuando el cronista nos introduce a parajes y a situaciones sin robarse el protagonismo, sino como parte de las herramientas para explicar mejor la historia. Quinta regla, en estos tiempos en los que para todos sacamos un celular y tomamos de inmediato una foto o un video, este libro nos recuerda que no hay nada, que no hay complejidad geométrica, cultural, geográfica, histórica o religiosa
que se resista a la descripción ordenada y puntual de una crónica bien hecha. Sexta regla: no hay personajes pequeños. La biografía de un ciudadano ordinario, como pasa con Dina y Ahmed, como pasa con Ali al-Anwi, con Raquel, con Sujit, con Adil Daguerre, entre otros, enriquece y sustenta un texto si se le sabe acomodar en el lugar preciso y, sobre todo, si se sabe extraer de ellos la historia en su justa dimensión. Séptima regla: para descarnar la sordidez de un sistema autoritario, en ocasiones una crónica surte mejor efecto si expone pequeños detalles de la vida cotidiana, como narrar que muchos solo dicen la verdad cuando están en la más profunda de las intimidades, o como la crónica que narraba y recordaba Alberto, de la situación increíble, inverosímil, atroz de una persona detenida por escuchar a sus pacientes. Entonces, a veces en una crónica es mucho más efectivo exponer estos pequeños detalles de la vida cotidiana que recurrir a proclamas y estridencias a las que somos tan propensos los periodistas. Octava de 9, no se aburran, ya nos vamos. En una crónica, los detalles no son paisaje o palabrería, sino un entramado fundamental para exponer una idea, para sustentar un argumento. Diego construye estos ensayos cronicados con miles de datos, no es exageración, es miles de datos y de todo tipo, de decoración, de alimentos, históricos, religiosos, sobre la naturaleza y, sobre todo, conocimiento de las motivaciones humanas. Esto es lo que los americanos, además de las Ws que mencionaba Pepe, llaman el show, don't tell. Es decir, por favor, si eres un autor, no me quieras seleccionar, mejor muéstrame lo que viste, y de alguna manera lo hace magistralmente en cada una de estas crónicas Diego. Novena regla y última: las crónicas que emanan de un conocimiento de la historia y de un cariño por el entorno sobrevivirán a las notas del día y a los reportes sin contexto ni profundidad que saturan nuestros medios cotidianamente. Se convertirán en referentes para entender a Damasco, para conocerlo un poquito los que no hemos estado ahí, por ejemplo, para conocer también un poco a Siria, pero, y gracias por ello, de verdad, Diego, también para entender un poco mejor también todo nuestro mundo. Muchas gracias. Gracias por tu amistad. Gracias, Beatriz, por enseñarme a viajar, por viajar conmigo, como lo hace Damasco a cada lugar al que voy. Gracias, Pepe, por tus enseñanzas tan desinteresadas como las que en mí imprimió Damasco. Alberto, gracias por tu generosidad, como la que ha tenido Damasco conmigo y con muchos otros que hemos tenido la fortuna de estar ahí, de visitarla en sueños o en la vida real. Gracias, Rose, por ese cariño enorme e inmortal compartido por el mundo árabe, nacido y crecido y vivido en Damasco. Y gracias, Shukran Katir Satika Mohammed, por ese corazón tuyo, Homseano Shami, Juna Surya, Juna Dimashq. Shukran. Y gracias a Damasco, a todos ustedes, porque como lo mencionaron todos los que están aquí en la mesa, como les reitero yo ahora, Damasco trasciende lo que podemos leer de ella en un periódico, o podemos escuchar de ella en la radio, o podemos, aunque no queramos ver de ella en la televisión. Damasco es mucho más que un charco de sangre. Damasco, como lo dijo Alberto, es mucho más que las piedras. Damasco es la gente que pasa sobre ellas. Damasco es la que vive cobijada por ellas. Damasco es la gente que muere derribada por esas piedras. Damasco es para todos y cada uno de nosotros. Espero que disfruten, y para concluir solo les voy a leer un pequeño trozo de ese Damasco. Damasco que es para todos, pero sobre todo para los valientes, para aquellos que gozan de la primavera como el epítome del cambio, de la transformación, del cambio interno, del avance, de la libertad que todos llevamos dentro, pero tantas veces nos rehusamos a escuchar. Esa es la primavera de Damasco, la que ha hecho de la ciudad más antigua, continuamente habitada del mundo, 8.000 años, una ciudad que nunca muere, o que si muere al salir el sol, renace
al salir la luna, al despertar la luna. Una ciudad que muere y nace todos los días. Una ciudad de la que todos deberíamos de aprender. Pero cuidado, Damasco no es una ciudad para cualquiera. La voz de su llamado es indudablemente seductora, pero hay que ser muy cuidadoso al escucharla y no dejarse enmelar los tímpanos con ella, porque Damasco, como endulza, también devora y hace mierda, aunque siempre salude en son de paz. Damasco no es una ciudad para los mediocres, ni para los tibios. No es una ciudad para los frágiles, ni para los inhibidos. No es una ciudad para los ligeros de espíritu, ni para los afligidos. Mucho menos es una ciudad para los cobardes, o incluso para los pusilánimes. Damasco no es una ciudad para los indecisos, ni para los indiferentes. No es una ciudad para los agachados, ni para los irresueltos. No es una ciudad para los vencidos, ni para los derrotistas. En Damasco no tienen cabida los mendicantes ni los pedigüeños, ni los anodinos, tampoco los triviales ni los reticentes, ni siquiera los conformistas. Damasco solo aguanta a los luchones, a los aguerridos, a aquellos que han tropezado miles de veces con la misma piedra, pero que siempre están dispuestos a levantarse de nuevo. En Damasco solo sobreviven los temerarios, los arriesgados, los que están dispuestos a poner la carne sobre el asador, a los que no les tiembla la mano, los que se la juegan apostándolo todo, los que no tienen miedo a perder. Porque Damasco nunca se cuece al primer hervor y requiere paciencia, pero sobre todo resolución. Damasco no es fácil de roer, ni mucho menos de digerir. Para Damasco se requiere un buen estómago, pero principalmente muchas agallas. En Damasco, sea invierno o primavera, hay que sacar la cresta, pero nunca el cobre. Porque es en cazuelas de cobre en donde se preparan los dulces, pero solo en crestas que se consumen. Muchas gracias.